Segundo mensaje de Semana Santa para este año, que está directamente asociado al día de hoy, Domingo de Ramos. Habíamos en el pasado mensaje hablado del plan cósmico y que el tercero de las etapas que tienen que ver con el plan cósmico era el drama cósmico. El drama cósmico es el plan de elevar espiritualmente a la humanidad al estado divino. Ese consta básicamente de dos partes: nacimiento, vida, pasión y muerte de el Cristo. Entiéndase el Cristo, por eso se llama drama cósmico, el Hijo de Dios, el amor, el único Hijo de Dios, el Dios que se hace hombre, como una representación arquetípica, simbólica, del Dios que debe nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Como andábamos perdidos, había que dejar el mapa. El mapa está en el drama cósmico, parte del plan cósmico. Y la Semana Santa de cada año, año tras año, es una réplica, un recorderis del mapa de lo que nosotros debemos hacer. Por eso al Cristo se le llama el Mesías, el Salvador, porque solo te salvas cuando el amor entra a ti, pero no te salvas de una condenación eterna, no te salvas del infierno, no, hasta que el amor no llega la abundancia, no llega la salud, la prosperidad, la felicidad. Esa es la salvación. Por eso al Cristo se le llama el Salvador. No confundamos a Cristo con Jesús, tema que voy a tocar a continuación. También se le llama al Cristo Hijo de Dios y Hijo del Hombre. Un gran misterio que nunca nos lo explicaron. En los sermones siempre nos dicen los mismos pedacitos y casi siempre asociados a la culpa y el pecado. Hijo de Dios, el Cristo, el único Hijo de Dios, el amor, la fuerza del amor, el fuego de la vida que crea todo, el Crestos, como lo llamaban los egipcios con K y tilde en la E, que los antiguos católicos llamaron Cristo, mal traducido. Es Hijo de Dios porque es el unigénito, el único Hijo del gran Padre universal. Todos los demás salimos del amor de Él, el Hijo, el Crestos, el Cristo, que Jesús encarnó como un hombre para mostrarnos a todos que cada uno de nosotros debemos hacer esa tarea. Vamos a hablar entonces del drama cósmico. El drama cósmico es la tercera etapa de ese maravilloso plan de redención para el humano en este planeta. Y se refiere a la vida, pasión, muerte, resurrección del Cristo como fuego cósmico, como Hijo de Dios, y que encarnó un humano, Jesús de Nazaret. El drama cósmico es una representación en forma de drama, como una obra de teatro de los más grandes misterios del universo que veremos en esta semana. Los del Cristo cósmico, que se dividen básicamente en dos partes: los del nacimiento, la Navidad, y los de la Semana Santa. En esta magnífica obra de teatro en vivo, cada uno de los días santos, del Domingo de Ramos al
Domingo de Resurrección. Se refiere a largos procesos que pueden durar muchos años, tal vez existencias, en cada uno de nosotros. Por ejemplo, la expulsión de los mercaderes del templo. ¿Cuánto nos demoraríamos con el látigo de la voluntad? Expulsar los mercaderes, el odio, el resentimiento, la culpa, el pecado, la agresividad, la violencia, los vicios de nuestra psiquis, que es a lo que se refiere ese pasaje bíblico. Además, aquello que sucedió entre el Domingo de Ramos, 2 de abril del año 30, hasta el Domingo de Resurrección, 9 de abril del año 30, tiene un contenido no solo histórico, sino también cósmico y místico. La Semana Santa real, histórica, la que vivió el Maestro Jesús, el más grande ser que pisó la tierra, la encarnación del Padre de este universo al que pertenecemos, Micael, fue realmente entre el domingo 2 de abril del año 30 y el domingo 9 de abril del año 30, entre los datos históricos que tenemos como los más fidedignos. Porque hay muchas versiones en torno a la vida de Jesús. Hay gente que anda desvirtuando un montón de cosas en torno a esto, porque es un planeta de libre voluntad y cada quien hace lo que quiera. Pero estas las versiones que desde las tradiciones esotéricas tenemos como más confiables. Resulta que Jesús realmente no nació en el año 0. Cuando fueron a hacer la fecha de nacimiento de Jesús como representación del Cristo, 400 años después, que fue cuando se creó la Iglesia Católica, en el segundo concilio de Nicea, después de que Constantino, emperador romano, al ver que no podía acabar con esa plaga llamada cristianos, que mataban uno y salían 2 o 3, y que tuvo una visión con una vestidura en forma de cruz, decidió hacer una alianza con los en ese entonces cristianos, y a partir de ahí, en ese primer concilio de Nicea, montaron lo que hoy es la Iglesia Católica, como para hacer un poquito de historia. 400 años después ya habían olvidado realmente la fecha en que nació Jesús. Calcularon y se pelaron en 7 años. Realmente Jesús nació en el año 47 del calendario juliano, que era el que existía en ese entonces en Roma, que equivale a 7 años antes de lo que hoy contamos como el año 0. Bueno, continuando entonces con el drama cósmico, recordemos que las narraciones de los evangelistas y la Biblia son una mezcla de 3 elementos, de los 3 elementos que ya hemos hablado: de lo histórico, de lo mítico y de lo místico. Por ejemplo, el que Jesús haya nacido de una virgen, es imposible que una mujer para un hijo dé a luz a un hijo y siga virgen desde el punto de vista de la virginidad que manejamos hoy, de no romper el himen. Pero Jesús vino a representar el papel del Cristo cósmico, y el Cristo como el Hijo de Dios que debe nacer en el corazón de cada uno de nosotros, si nace de una virgen, de la diosa virgen, de la madre, del aspecto femenino de Dios. Nuestra diosa madre particular debe nacer de una virgen, pero no se entiende por virgen a la mujer que no ha roto el himen, sino una serie de cualidades espirituales de pureza
y de espiritualidad. Aquí haremos un poco de énfasis en la parte histórica para tocar algo de la parte humana del maestro, que encierra grandes enseñanzas que los apóstoles desecharon por no verle mucha importancia. Uno de los aspectos que Jesús, cuando encarnó al Cristo, vino aquí a hacer ese papel en el drama cósmico, era mostrarnos la parte humana. Jesús reía, era bromista, mamagallista, tomaba el pelo, tenía un perro, jugaba con los niños. Era muy amigable. Esa parte humana nos la quitaron porque nos asociaron siempre la espiritualidad con seriedad, con amargura, con tristeza, cosa que no es verdad. La alegría y la felicidad, la risa está más cerca del cielo que el dolor, la amargura que nosotros normalmente manejamos. Le gustaba cocinar, cosas que no nos muestran, que descartaron los evangelistas, porque parte de la enseñanza era que nos humanizáramos, humanizar la divinidad, no divinizar a Dios, porque ya Dios está divino. Y fue lo que la iglesia nos quitó, la parte humana, esa parte de que debería ser, que el Dios se haga carne en un ser humano como cada uno de nosotros, que es uno de los grandes mensajes. Entonces, para hablar de ese aspecto del drama cósmico que es la Semana Santa, de la cual vamos a empezar a hablar hoy, queremos hablar de el Domingo de Ramos. En estos días retomaremos el asunto del Cristo, de Jesús, del amor, del héroe solar cristiano y en asociación de otros héroes solar como Hércules y de otras culturas. No quería que pasara el día sin que habláramos de lo que sucedió el domingo 2 de abril del año 30, que hoy llamamos Domingo de Ramos. ¿Qué sucedió? La entrada triunfal en Jerusalén, a eso de la 1:30 de la tarde, montando en un asno pollino. Un asno pollino es que no ha sido amaestrado, un burro en término paisa. Ese asno fue conseguido por 2 apóstoles. Esos apóstoles son los 2 principales, son 3 los apóstoles principales: Pedro, Juan y Judas. Pedro habla del evangelio del sexo. Juan, el verbo, la palabra, que también está asociado al sexo porque en la garganta hay un útero donde se gesta la palabra. Creamos por el sexo y la palabra, lo que hace el mago. Y el evangelio de Judas, uno de los más importantes que hablaremos más adelante, son los 3 principales. 2 de ellos, Pedro y Juan, de Zebedeo, son los que fueron a conseguir el burro. A eso no le prestamos atención porque no le vemos importancia. En esta metáfora se encuentra el primer trabajo que el héroe solar, nuestra alma, debe hacer al bajar a la materia. Ese mismo trabajo está en el mito del héroe solar griego con Hércules. Pero vamos a desmenuzar primero lo de por qué Jerusalén. Ya vimos que Jerusalén en la Biblia es donde está el templo sagrado, es la ciudad santa, es una representación afuera de nuestro templo interior, nuestro cuerpo.
la ciudad interior profunda, donde el Cristo ha de hacer toda su labor. En la Biblia hay dos ciudades: Babilonia, que es la ciudad del pecado, hablo bíblicamente, aunque históricamente es otra cosa, la madre de todas las fornicaciones. Babilonia es como normalmente vivimos, el mundo de la materia, el mundo del pecado. Cuando hablo de pecado no hablo en el contexto religioso de la iglesia, hablo de vivir en el error y no quererlo enmendar. Dos ciudades se narran en la Biblia: Babilonia, la ciudad de la materialidad, de la falta de espiritualidad, y Jerusalén, donde el Cristo interno ha de hacer su trabajo. En otras palabras, se refiere a la ciudad interior profunda, cuando a través de un trabajo hemos logrado a nivel físico, psicológico, energético y espiritual convertir nuestra vida y nuestro cuerpo y nuestra alma en una Jerusalén, en un proceso espiritual. Por eso ese trabajo se hace en Jerusalén, donde el Cristo entra. Eso implica que hay que hacer un trabajo y convertir a Babilonia en Jerusalén. Quiero hacer énfasis también, porque tengo otros temas más adelante, de que Babilonia realmente viene de la palabra Babil, que traduce literalmente puerta a las estrellas. Allí literalmente hay unos portales interdimensionales por donde entran los hermanos mayores a través de ciertas naves estelares, pero eso es otro cuento. Hablo del simbolismo bíblico. Entonces están los elementos: el Cristo, Jerusalén, los dos apóstoles que consiguen el burro y el trabajo que hay que hacer. No quería que se terminara el día de hoy, Domingo de Ramos, y no conociéramos el significado profundo de lo que quiere decir y a lo que se refiere precisamente el trabajo del Domingo de Ramos. Entrada triunfante a la ciudad santa, el Cristo interno que nació en una Navidad. Tema que ya hemos tocado en muchas clases y en algunas conferencias y que está por ahí grabado para el que le interese. El Cristo interno, que nació en una Navidad con todos los simbolismos que ahí hablamos, que ya creció, que tiene 33 años, metafóricos. Jesús de Nazaret tenía 36. Pero el Cristo 33, porque una cosa es Cristo a nivel mítico, cósmico, que viene a vivir unos procesos en el drama cósmico, y otra cosa es Jesús de Nazaret, el Jesús histórico. Antes de la crucifixión se le llamaba Jesús el Nazareno. Consulten la Biblia. Y después de la crucifixión se le llamaba Jesús el Cristo, y el Cristo es un título. Cuando se ilumina el corazón, cuando el amor nace en el corazón y resplandece en nuestra vida y en nuestro ser, para que vamos diferenciando esos aspectos. Esto es un tratado de cristología que nunca nos lo enseñaron. El Cristo, después de haber crecido, sus 33 años representan las 33 cañones, vértebras de la columna vertebral, porque el trabajo espiritual es un trabajo eminentemente energético que se hace en nuestra columna. Por eso los patriarcas tienen un bastón, por eso los magos tienen una vara, por eso los chamanes tienen un bastón, representando un trabajo en la columna, en los 7 chakras de la columna. La columna tiene 33 vértebras. La masonería oculta tiene 33 cámaras. Las pirámides tienen 33 cámaras. Todo eso está asociado a ese trabajo espiritual. Por eso se dice que Cristo tenía 33 años.
cuando realmente Jesús tenía 36. Que probablemente hablemos en estos días sobre eso. Entonces, cuando el Cristo ya cumplió todos sus procesos internos alquímicos de hacer el trabajo, viene a entregarse al mundo. El cumbre de esa entrega está en el Vía Crucis, del cual hablaremos posiblemente el Viernes Santo. El gran secreto de la cruz, que no es lo que nos mostraron, un arma de dolor y de martirio, sino que es precisamente la gran herramienta del amor. Pero eso lo tocaremos en otro momento. El Cristo, cuando ya está grande, entra, primer trabajo que tiene que hacer el héroe solar, representado por Jesús como el héroe solar cristiano y representado por Hércules como el héroe solar griego. Primer trabajo de Hércules, la captura de las yeguas devoradoras de hombres. Las yeguas devoradoras de hombres, según el mito griego, eran yeguas que devoraban a los hombres, se los comían. Y era captura porque no las debía matar. Hércules como representación del alma, del Cristo católico, cristiano. El primer trabajo es dominar los pensamientos madres que nos devoran, que nos comen, porque el pensamiento crea la realidad que yo quiero. Es a través del pensamiento que se materializa la realidad. Ya eso se sabe por física cuántica. Y esos pensamientos negativos, ponzoñosos, venenosos, son los que devoran a los hombres en el proceso espiritual. El primer trabajo del héroe solar cristiano, entrar triunfante a la Jerusalén celestial montado en un burro pollino. Ese burro es la mente, sin domar. Quiere decir que el héroe solar, tu alma, debe ser dominada, controlada. Este mismo símbolo de la mente la vamos a ver con la corona de espinas que le ponen al Cristo el Viernes Santo. Pero hoy, domingo de Ramos, entra triunfante en un burro. Quiere decir que para hacer ese trabajo debemos dominar la mente. La mente, el burro tiene que estar a nuestro servicio. ¿Y quién nos entrega el burro? Nos los entrega el sexo, el evangelio del sexo, que es Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre el sexo se edifica el amor y se edifica la vida. Y Juan, el evangelio del verbo, en el principio era el verbo. Entrar triunfante a la Jerusalén celestial. Y por eso es aclamado por todas las partes del ser con los ramos, siendo victoriado, siendo celebrado. Es la primera tarea. Nuestra primera tarea como almas interiormente es montarnos en el burro o capturar las yeguas devoradoras de hombres. Los pensamientos, semillas madres que nos devoran, odio, resentimiento, culpa. Pero el pensamiento, ahí empieza el trabajo, a eso se refiere el mensaje del Domingo de Ramos. ¿Por qué se hace una procesión? ¿Qué es procesión? Consulte Wikipedia y le dice, procesión, acto de procesar. ¿Y qué es procesar? Realizar, hacer. Cuando se hace una procesión, se refiere al acto de realizar algo. Ahí también está el simbolismo, porque todo viene del inconsciente colectivo. Cuando nos vamos detrás de una procesión, vamos a la procesión, nos quedamos en el bagazo, en la parte física, en la coraza, cuando debemos ir a lo interior. La procesión llevan al Cristo con el burrito entrando triunfante a la ciudad Jerusalén, a la ciudad espiritual, al interior, dedicada al espíritu. Nos está indicando hasta en ese nivel de la procesión que debemos ¿qué? Hacer ese acto que se está haciendo simbólicamente, pero nunca nos dijeron cómo. Entonces ahí, ¿cuánto nos podemos gastar para entrar triunfantes y montar sobre la mente? Para eso es la meditación, para eso es el trabajo psicológico, para eso es el trabajo de lavarme con agua, con jabón, todo lo que hablamos en estos días anteriores
que tiene que ver con el trabajo de la cuaresma, la vigilia. Eso implica todas las escuelas esotéricas, las dedicadas al alma, al camino espiritual, tenían una serie de trabajos psicológicos enfocados a que en el día a día, autoobservación, clave sol, recuerdo de sí, las tijeras de revisar las tijeras de podar de la revisión, fueran para hacer ese trabajo sobre mi mente. Y ahí empieza la Semana Santa real. Con esto me despido hoy. Mañana hablaremos de lo que pasó el lunes santo. Y hablaremos otros elementos sobre el cristianismo vivo, el que debemos hacer dentro. Ya es hora de que vivamos el cristianismo, que dejemos de ser turistas, solo ir a la iglesia, a la procesión, a hacer barra, cantando, rezando, pero que en la vida y en nuestro interior no hacemos nada. No tenemos la culpa porque nunca nos mostraron el camino, pero entramos a la era de la luz, donde este asunto hay que hacerlo. Gracias a Dios estamos en este tiempo y hay muchas herramientas, un montón de tecnologías nuevas, espirituales, que van a ir saliendo poco a poco. Estemos abiertos. Esto está más allá de un grupo, de una religión. Son las realidades eternas que han existido desde Egipto. El drama cósmico no es ni siquiera de este planeta. Es el mismo fenómeno que se presenta en una semilla, en un planeta, en un sistema solar, en un niño cuando está naciendo, pero hay que saberlo entender. Trataré en esta semana de que comprendamos estos grandes misterios como procesos vivos de la existencia. Buena tarde, que estén muy bien. Mensaje de Semana Santa para hoy, lunes santo, 6 de abril del 2020. El mensaje de hoy va orientado a lo que sucedió el día lunes santo del 3 de abril del año 30. Lo que vivió históricamente el maestro Yeshua ben Yosef, el conocido Jesús de Nazaret. Ese lunes de la Pascua judía, 3 de abril del año 30. Estamos en el 6 de abril del año 2020. El mensaje del lunes santo, que siempre nos lo dicen, pero no nos dicen ni a qué horas ni cuándo sucedió, es la expulsión de los mercaderes del templo. Voy a narrar lo que históricamente sucedió para narrar después la enseñanza psicológica y espiritual que hay detrás del héroe solar. En este caso, en esta película del drama cósmico, la película es el drama cósmico. En su parte, la Semana Santa. El protagonista, el actor Jesús de Nazaret, Yeshua ben Yosef. A eso de las 9 de la mañana de ese lunes 3 de abril del año 30, el maestro, como acostumbraba cuando estaba en la semana pascual, inició a predicar en las escalinatas del templo. Vino luego un altercado que hizo que el maestro Jesús, Yeshua ben Yosef, soltara los animales. Dicen los evangelistas que él se enfureció, que se quitó la correa, el cinturón, que volteaba las mesas y que empezó a darle látigo a los animales para que corrieran. Eso realmente no sucedió. El rey maestro, muy amoroso, muy respetuosamente, solo soltó los animales.
Y eso representa algo muy importante. El Cristo como el héroe solar, como nuestra alma que ha de hacer el trabajo. El héroe solar es nuestra alma, pero el Cristo debe nacer en nosotros, en una Navidad. Cuando Él crezca, ese Cristo tendrá que hacer los procesos de la Semana Santa. Ya ayer entró triunfante a la Jerusalén celestial, o sea, dedicado en la ciudad santa, en su mundo interior profundo espiritual. Dominó la mente, montado en el burro. Por eso es aclamado como un rey, porque el día que dominemos la mente seremos aclamados como un rey. Podemos crear la realidad que queramos, porque todo viene de la mente. El segundo trabajo que hace el héroe solar cristiano, Yeshua ben Yosed, en esta película del drama cósmico, en su parte de la Semana Santa, expulsar los mercaderes del templo, los animales. Ahí está el orgullo, la ira, el odio, la culpa, el resentimiento, la lujuria, los vicios. Esos animales son los que están dentro de nuestro interior. Y los mercaderes son aquellos que comercian aquellos elementos infrahumanos, psicológicos, agregados psíquicos, todos partes de nuestra naturaleza inferior, partes de nuestra sombra, de nuestro ego, de nuestro cuerpo del dolor, de la bestia interior, que ya hablamos en clases anteriores sobre los aspectos de la naturaleza inferior, los que comercian y mercadean en el templo. El templo es el cuerpo, el templo es el corazón, el templo es la mente, el templo es nuestra alma. Realmente el mensaje sencillo del día de hoy, ese mensaje puede gastarnos vidas enteras para nosotros hacer en el cristianismo vivo, más allá de la religión, estos procesos internos. ¿Cuánto nos demora sacar el apego, el odio? Hay quienes no le hablan a una hermana desde hace 10, 15, 20 años y van a misa y rezan el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro dice, en uno de sus axiomas dice: perdona mis ofensas como le perdono a quienes me ofenden. Eso no es cristianismo vivo. Abogamos por un cristianismo vivo, donde dejo de ser turista para convertirme en un protagonista. Vivir las enseñanzas, que es lo que se pretende pues ya en esta nueva era. Quería complementar este mensaje con el tema de los mitos de los héroes solares, término que me han oído hablar. Todos los humanos sentimos una inclinación fuerte, sobre todo de niños y adolescentes, y algunos nosotros que ya pasamos de el sexto piso, o estamos en el sexto piso, sentimos un profundo anhelo de los héroes. Por eso nos gustan las películas de Batman, Superman, Goku, todos aquellos que vienen a salvar el mundo, porque adentro hay un arquetipo, el de tu alma, el héroe que tienes que hacer el trabajo espiritual en tu vida, sea hombre o sea mujer. La Mujer Maravilla, la Capitana Marvel, todos se caracterizan y tienen unos arquetipos. Uno de ellos, que tienen los calzoncillos y los cucos por fuera. Miren la Mujer Maravilla, la Capitana Marvel. Miren a Superman. La ropa interior. ¿Qué es la ropa interior? Por fuera, como ya la limpiaron, ustedes les ven a ellos que son huérfanos. La mayoría son huérfanos de los héroes, Batman, Superman, Spider-Man.
En la película que les hablé, el elfín que hace la tarea es huérfano, indicando que somos huérfanos del Padre Espiritual y que tenemos que hacer el camino de retorno a casa. Los colores casi siempre son rojo y azul, no porque sean hinchas del Medellín, sino porque el rojo y el azul son los dos elixires interiores, dos esencias energéticas que hay que hacer un trabajo alquímico. Observen la última subtransformación de Goku en Dragon Ball Super, rojo y azul. El mismo trabajo, un trabajo alquímico interior con tus esencias internas, pura alquimia, una de las ciencias que nos robaron. Tema pues que sí hay que tocarlo es en cursos, porque aquí por este medio queda pues como muy difícil. Pero todo eso, los héroes, ese llamado de los héroes, porque un llamado al héroe solar. Se ha perdido la tradición familiar de contar las historias de nuestras raíces. Eso se hacía primero, cuando las familias se reunían, que después de la cena el abuelo contaba las historias, después cantaba. Ya eso se perdió, no hay tiempo ni de reunirse, porque cada uno vive aparte, porque el sistema, el enemigo secreto se encargó de dividirnos. Divide y reinarás. Crea el caos y del caos crea un orden. Ya no nos cuentan los cuentos de nuestros orígenes y de la gran aventura del alma humana. Nos robaron nuestras raíces. Ya nadie nos dice quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es nuestro propósito. Nos dejaron atrapados en el cuerpo físico, en la tercera dimensión, en el mar turbulento de la vida, luchando por la supervivencia, por medio de creencias. Voy a contarles una de las muchas historias que dejaron de contarnos, la de los míticos héroes solares, ya que soy un contador de historias galácticas, cósmicas y humanas. Lo primero que tenemos que conocer es que somos nosotros seres multidimensionales, un trío de materia, energía y conciencia, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo físico en la tercera dimensión, que tiene un soporte eléctrico llamado campo bioenergético humano. El alma o la psiquis como la estudian los científicos, los psicólogos, alma como la estudian los sacerdotes, los psicólogos estudian la parte superficial, el pensamiento, el sentimiento, de ahí no pasan. Mientras que los sacerdotes trabajarían la voluntad, la conciencia y todos aquellos elementos profundos del alma que no conocemos. Y el espíritu, el tercer nivel, el ser, Dios en nosotros, la energía superior, el programa original. Entre el cuerpo físico y el alma o la psiquis hay un puente de conexión que se conocía en las antiguas tradiciones como puente de Antacarana o cordón de plata, que es el que cortan cuando una persona muere y es el que unen los ángeles de la vida cuando el niño nace. Conectan el alma al nuevo estuche, al nuevo cuerpo, al nuevo vehículo. Y el hilo de oro que nunca se rompe, a no ser que desintegren el alma, y esos casos son muy, muy, muy particulares. Sí, solo se aleja y se estira, llamado el hilo de oro, que conecta el alma con el ser espiritual. Ese tema pues es un tema completo de una conferencia de 2 horas más o menos. La gran aventura del alma humana, la que perdimos, la gran necesidad existencial. Todos sentimos un profundo llamado a la gran aventura del alma humana y la tratamos de llenar con las aventuras de los héroes físicos en las películas. La gran aventura del alma humana no es otra cosa que Dios experimentándose en la materia, olvidándose Él por voluntad propia que es Dios, solo para recordarlo. Se monta en un juego. La gran aventura del alma humana se refiere a todos los procesos del alma y del espíritu en su paso por la materia, lo que la religión se encargó al servicio del Estado, de reyes y emperadores, para que nosotros lo olvidáramos. Entre los procesos de la gran aventura del alma humana se encuentra el gran conflicto existencial de la polaridad,
que lo tocamos ampliamente en las dos películas que les enviamos, El Cristal Encantado y La Leyenda de Terramar. El rapto del alma divina. Hay otras películas que muestran eso, cómo robaron la parte femenina del alma que nosotros tenemos, nuestra divina alma divina. La pérdida de la conciencia, la batalla con la bestia. Hay otra serie de películas que hacemos en videoforos en la escuela de estos aspectos de la gran aventura del alma humana. Esta aventura siempre estuvo presente en nuestra cultura por medio de los cuentos clásicos. El cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, que ya no se cuentan. La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, Pinocho, La Princesa y el Sapo, para nombrar solo algunos. Esos cuentos ya no se cuentan. Ahí en lo profundo estaban aspectos de ese trabajo interior, del rapto del alma divina, de la robada de la inconsciencia, del apoderarse de la materia por la oscuridad. Los cultos solares, también me han oído hablar de eso. Vayan a las iglesias, sobre todo las catedrales, y verá en su fachada unos soles grandes iluminados. ¿A qué se refiere cultura solar? A que se adoraba el sol como si fuera Dios. Egipcios, persas, griegos, hindúes, sí. Aún los chamanes indígenas, aún la Iglesia católica, que castigó a los indígenas por paganos, porque adoraban el sol, y ellos mismos son una cultura solar. Los dos símbolos más grandes del catolicismo, la hostia, que tiene el IAO, uno de los nombres más sagrados de Dios en las tradiciones esotéricas. Es un sol de 6 de la mañana. Mire el sol de a las 6 de la mañana, donde lo pueda ver, que lo puede mirar de frente. Y mire una hostia, lo más sagrado, el cuerpo de Cristo, tema que hablaré de la fuerza crística en esta Semana Santa. Y la custodia, que se celebra en la fecha del Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, y es un sol, mire y verá que es un sol de mediodía. Observe el ritual del Corpus Christi, tiene gran enseñanza. Hasta la Iglesia Católica, con sus dos grandes símbolos, la hostia y la custodia, es una cultura solar, aunque no lo vean. Miren las catedrales, y tiene un sol figurado ahí en los adobes, en símbolo. El sol no es solo el centro astronómico del sistema solar, sino también el trono supremo por donde emana la vida, desde los más altos niveles espirituales e inmateriales del cosmos a la materia. Por eso la meditación que hicimos a través de los soles, desde la isla eterna de luz, a través de los soles llega al gran universo, al superuniverso, al universo de nosotros, a la galaxia de nosotros, y a través del corazón de la galaxia, a través de los soles y de los portales planetarios llegó a la Tierra. Así es como se siembra la vida. Sí. La vida se hace material y tangible es a través de la luz. Y a Dios, que lo relacionamos con día y claridad, se le considera el dador de vida. A Dios se le considera el dador de vida, Señor, y a la luz se le considera el dador de vida. Apague ese foquito del sol y la vida desaparece. Los que saben de agricultura saben que para que los árboles den fruto, solo da fruto donde llegue la luz del sol. Por eso los árboles frutales los podan, para que llegue luz a todo el árbol. Secretos que solo conocen ellos. Podemos asociar estos temas religiosos en forma científica para comprender los grandes misterios que nos fueron negados y que ahora en Acuario van a llegar de nuevo. Todo esto será enseñado en los colegios, escuelas, universidades, con argumentación científica. La fotosíntesis es como la luz
se convierte en una zanahoria, en mango, en pera. La luz la coge la planta, una maquinita como las plantas de las empresas, y procesan la luz y la convierten en vitaminas, proteínas, carbohidratos, y más allá lo convierten en lo que te vas a comer, la zanahoria, el mango, ¿sí? Y el proceso contrario, la digestión, coge y descompone todos esos elementos y los vuelve y transforma en luz. Eso es otra charla y otra conferencia, pues, que son tantas cosas que no alcanzamos a tocarlo todo en un mismo momento y nos iríamos para otros temas. Es por eso que en la antigüedad el sol se le consideraba un dios y que en él existía una entidad espiritual creadora que se llamaba el logo solar y se le adoraba como tal. Detrás de la masa solar hay una entidad espiritual más grande que la Tierra. Detrás del cuerpo planetario hay un ser espiritual más grande que nosotros. Y detrás de cada uno de nosotros hay un ser espiritual, sí, que también está evolucionando. Y detrás del cuerpo de la galaxia hay otro ser espiritual, y lo mismo pasa con el universo, superuniverso. Bueno, y eso se extiende en una forma inimaginable por la mente humana. Esto demuestra la estrecha relación que existe entre Dios, la luz y el sol. Lo que no sabe la mayoría es que la palabra Dios literalmente viene del latín Deus con Z, de la que sale la palabra Zeus, y traduce literalmente día, claridad, resplandor. Y nosotros lo asociamos en forma antropomórfica con una persona, un señor barbado, que tiene un juguete al lado esperando a ver dónde nos equivocamos para castigarnos. Cosas que nos metieron para poder alejarnos de la realidad. Cuando lo que realmente la palabra Dios literalmente viene del latín Deus, de la cual viene Zeus, y que traduce día, claridad y resplandor. Podríamos decir que Dios se expresa en la tercera dimensión, es a través de la luz. Es más, la vida surge en este planeta es por la luz solar. Un ejemplo de eso es la fotosíntesis, como ya lo dijimos, ¿sí?, donde la luz se convierte en vida. No es de extrañar entonces que a los seres espirituales se les llame seres de luz, y el culto a los alumbrados en Navidad, el nacimiento del niño Dios, sea pura luz. Así como también sabemos que el demonio lo asociamos con lo negro y lo oscuro, que es la ausencia de luz. Por eso cuando oramos prendemos una vela. Ahí hay un montón de enseñanzas pues que debemos ir comprendiendo. Es por todo esto que las antiguas tradiciones sabían, aquellas que extinguieron, persiguieron y tuvieron que estar ocultas, que el sol era el cuerpo físico de lo que se conoce como el logo solar, la entidad espiritual del sol. Esta entidad solar se le ha conocido con varios nombres. Crestos en Egipto, del cual el catolicismo sacó la palabra Cristo. Vishnu en India, Horus en Egipto, Hormuz en Persia, Quetzalcóatl para los aztecas, y hay muchos más. Esta entidad solar ha tomado varios cuerpos en este planeta y se han conocido con los nombres como Jesús o Yeshua ben Yosef para los católicos y cristianos, Rama en la India y Krishna. Cuando la oscuridad a nivel energético y espiritual se apoderó de alguna parte del planeta, el logo solar, cuando la oscuridad se apodera de alguna parte del planeta, la luz, el logo solar viene al planeta con cuerpo físico para combatirla. Fue el caso de Jesús, Rama, Krishna, Quetzalcóatl, Horus, Hormuz y otros tantos, que han sido Cristos en el lenguaje nuestro, pero que para ellos pues igual representaba el mismo papel. Lo otro importante es que como el sol es la encarnación del logo solar, el sol en su ciclo anual realiza los procesos que el Cristo cósmico en el acto de generar vida, que es lo que el papel que hace el Cristo, porque es el Hijo de Dios el que da la vida en la creación, el sol en su ciclo anual realiza los procesos del Cristo cósmico. Por eso es que nosotros tenemos cada año una Semana Santa y cada año un nacimiento. Por las épocas de Semana Santa, por esta época
que se hace por esta época precisamente, es cuando la Tierra es fecundada por el Sol dando vida, un tema que ya he tocado en muchas conferencias y clases. Y dentro de 9 meses, después de que el Sol le da fecunda a la Madre Tierra el 21 de marzo, ¿sí? En 9 meses viene el nacimiento, y gracias a ese movimiento energético del Sol de año tras año, donde el Sol fecunda la Tierra cada año por la época de primavera, sí, tema que toqué en el equinoccio de primavera, en una de las primeras charlas que hicimos y reflexiones. Sí, gracias a esa fecundación que el Sol da hacia la Madre Tierra en el momento en que está más cerca, en el equinoccio de primavera, es que la Madre Tierra puede dar a luz una energía el 24 de diciembre para que esa energía permita la vida que exista en el planeta el año que sigue. Grandes enseñanzas que fueron ocultas. En torno a los míticos héroes solares, es bueno que sepamos que es un héroe. La persona que realiza una acción extraordinaria, como exterminar un monstruo y o salvar la gente, pero necesario que sea un acto altruista por los demás, casi sacrificándose él. El contrario, que es el villano, el antagonista, sí, que es lo contrario, egoísta, personal, haciendo daños. Esa es la gran batalla que existe en este planeta entre el bien y el mal, uno de los grandes misterios a resolver en la gran epopeya del alma humana. Los mitos son realidades no físicas, de orden cósmico, religioso, psicológico, energético o espiritual. Por ejemplo, el centauro, mitad caballo, mitad hombre, se refiere a que el hombre, una parte es humana y otra parte es animal, como los instintos, como los 3 primeros chakras que ya hemos hablado de ello. El cíclope, que representa el órgano sexual masculino, un gran monstruo que se come a los hombres y que en la frente tiene un ojo. Las sirenas, la medusa, todos ellos tienen grandes representaciones simbólicas de los procesos psíquicos que llevamos dentro. Quien se acercó un poquito a eso fue el gnóstico Carlos Gustavo Jung. Lo enfocó solo desde lo psicológico, pero también tiene un contexto religioso. Los héroes míticos son aquellos seres que realizan alguna hazaña de realidades internas y cósmicas, hazañas que tenemos que realizar nosotros en nuestro interior. Tenemos que dominar el centauro, la parte animal en nosotros, manejar el cíclope, que es nuestro órgano sexual masculino, porque así sea mujer, tiene un cíclope. Su fuerza sexual primaria animal sexual. La medusa, mujer con cabello de serpiente que representa el ego, cortar las cabezas que hace Perseo y vencer al Cerbero, que es el que cuida las puertas del infierno y tiene que ver con los 3 elementos de la sexualidad primaria. Temas que se estudian ampliamente con los 12 trabajos de Hércules. En ellos se escondieron los más grandes secretos de la vida, el alma y el espíritu, en la vida de estos héroes. Algunos de los héroes míticos que existieron en la historia, pero también son parte simbólica de nuestro ser interior. Los héroes míticos más conocidos son Hércules, en Grecia, y Perseo, Jasón y Ulises. Para los países del norte de Europa, Beowulf, hay una película hermosa de Beowulf, voy a ver si las busco y se las mando, donde hablo un poquito de, muchos no conocen esa historia. Los míticos héroes solares son los que realizaron hazañas solares, realizadas con sacar la oscuridad de nuestro interior, que ahí la representan como el mundo, la oscuridad que va a acabar con el planeta y con el mundo. En el caso de la última película de héroes, que es el Doctor Strange, vestido de rojo y negro, de rojo y azul también, cómo lucha para salvar el mundo. Ese mundo es tu mundo interior, tu vida, tu ser espiritual. Los héroes míticos solares más conocidos son Jesús el Cristo, Rama y Krishna para la India, Aurus, o que llaman Horus, para los egipcios, y Quetzalcóatl para los mayas. Podríamos hablar de más, pero
como para que nos entendamos que esto es un lenguaje universal. Cada uno de los héroes míticos nos dejó en forma metafórica una parte de los procesos del alma y del espíritu. Por ejemplo, Jesús los procesos del amor. Rama y Krishna en sus batallas celestes vencer los demonios que esclavizaban a la humanidad y crear el equilibrio. Beowulf, el trabajo con el cuerno dorado, el equilibrio de la polaridad. Jasón, la conquista del vellocino de oro, el Cristo íntimo. Hércules, los 12 trabajos, los 12 procesos del alma asociados a los 12 apóstoles y a las 12 constelaciones. Perseo, el trabajo con la medusa y el cerbero. Ulises, el viaje espiritual por el mar turbulento de la vida. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Esto es un amplio trabajo de 40 años que te puede gastar 50, 100, 60. Esto es lo que nos enseña en las escuelas de Nueva Era. Son las raíces, el estudio, la profundización de esos trabajos del alma que están repartidos en todo el planeta. Los héroes solares son hijos del sol, hijos de la luz, son hijos de un Dios y una mortal. Los héroes solares son hombres que se hacen Dios, o los dioses que se vuelven hombres y realizan una gran hazaña. Y en esa hazaña están marcando un proceso interno psicológico, energético o espiritual. La gran hazaña es conquistar el alma y salvar a la humanidad, recuperar el espíritu. En cada uno de nosotros hay un héroe solar que es su alma. El Hércules, el Perseo, el Krishna, el Jesús. Es más, todos los héroes están en nosotros y debemos pasar por todos ellos. Cada uno de nosotros en la vida está librando sus propias batallas. Es por todo esto que nos llama la atención los héroes modernos, Superman, Batman, Spider-Man. Jesús el Cristo fue el último de los más grandes héroes solares. Jesús el Cristo encarnó el amor supremo del universo. Toda su vida es un modelo de enseñanza en el camino hacia el primer creador, la causa centro primera. Vamos a dejar esta parte de los héroes solares, que es nuestra alma, que es el Dios que debe nacer en nosotros, el Cristo interno, para que vamos comprendiendo cada vez más estos grandes misterios espirituales que fueron perseguidos, ocultos y negados a la humanidad.